Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de Una Voz. Hoy, desde un escenario atípico, quisiéramos estar toda la semana desde un lugar tan maravilloso como este, Punta Arenas. Estamos en la costa pacífica llevándoles un programa y un tema muy especial. Y si sienten durante la entrevista un poquito que se nos mueve o se nos menea el lugar, es porque estamos casualmente en una plataforma flotante, acá cerca de uno de los muelles que nos han facilitado para la transmisión de este programa de Una Voz. ¿Por qué estamos acá? Bueno, porque el tema que hoy nos ocupa es un tema que tiene que ver con el mar, con los océanos, es un tema marino. Y casualmente nos acompaña hoy Carol Ulate, quien es bióloga marina de la Universidad Nacional, para adentrarnos en las profundidades de un temazo, hay que decirlo así, de un tema importantísimo donde la Universidad Nacional, particularmente la Escuela de Biología, lleva la batuta, lleva el liderazgo de este importante tema. Carol, buenas tardes. Además decir que estás así porque casualmente venimos llegando de gira, algo a lo cual está usted acostumbrado, ¿verdad? Buenas tardes, Carol, bienvenida a Una Voz, el programa de radio de la Universidad Nacional. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos aquí bajo un proyecto de investigación que está en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Estación de Biología Marina, y lo que andamos buscando es conocer la salud ecosistémica de nuestras áreas marinas protegidas. Entonces esto es un proyecto relacionado con el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y lo que nosotros hemos estado revisando hasta el momento son dos áreas. Comparamos todos los invertebrados, organismos que están en el fondo del mar, y todos los peces que se encuentran en las áreas protegidas, pero también necesitamos un punto de referencia por fuera de las áreas protegidas. Antes de comenzar a explicar los detalles de este estudio y de este proyecto que ustedes llevan a cabo, Carol, quiero que me explique un poco la mecánica de cómo es un día de trabajo de ustedes, porque la gente también, para que comprenda a la hora de las imágenes que van a observar, el paso a paso, el día a día que se da desde que abordamos hoy en la mañana. Casualmente estamos en un muelle como tal, ustedes nos disculpan, pero bueno, lógicamente pescadores están pasando y esta es la dinámica natural y normal de un lugar como este. Es parte también del folclore que tenemos como provincia y como país. Carol, en la mañana hacemos el abordaje y vemos que llevan, para lograr este cometido, esta misión, este objetivo que nos explica, equipo especializado. Tal vez si nos haces una muy breve descripción de cuál es el equipo de buceo y otros equipos importantes que se movilizan hasta el punto de estudio. Contanos. Sí, realmente el traslado del equipo es bastante pesado. De hecho, hoy vimos en la salida de la lancha, estuvo bastante pesado. Llevamos 6 buzos en total. Cada buzo tiene su equipo. El equipo cuenta con su chaleco de seguridad, sus reguladores, tanque. Especialmente los tanques son los que más quitan espacio y son los de más peso. Al hacer 2 buceos por día, necesitamos cada buzo al menos 2 tanques. Eso nos contabilizan bastantes tanques en la lancha, eso nos quita bastante espacio, y pues subir y bajar todos estos utensilios que son bastante pesados, pues también nos hace mantenernos en forma. Vemos también que llevan algunas cámaras para registrar en la parte visual lo que ustedes van monitoreando y viendo en el buceo. Es parte también del equipo que llevábamos. Sí, claro, como tenemos compañeros que trabajan para peces, ellos toman videos, ellos cuentan y llevan tablas en los que apuntan. Sin embargo, hay algunos peces que tal vez ellos no han visto o no están acostumbrados a ver, entonces el video nos ayuda a la identificación posterior, ya cuando estemos en tierra, con las computadoras, revisando videos y fotografías. Ahora sí, Carol, una vez que llegamos al lugar, ustedes eligen algunos puntos de observación y monitoreo. ¿Qué es lo que se procede a hacer? Ya los vimos entrar ustedes al agua, y cómo es que se dividen el trabajo y cómo deciden ustedes qué profundidades analizar y estudiar. ¿Qué es lo que procede ya en el momento donde estamos en el punto de interés? Nosotros seleccionamos 2 profundidades, una que le llamamos somera o poco profunda, a unos 5 metros aproximadamente, porque la comunidad de organismos cambia. Entonces luego nos hundimos a unos 20 metros para hacer un segundo monitoreo. El primer monitoreo de 5 metros y de 20 metros lo trabajamos a nivel de parejas. Siempre va una persona de invertebrados trabajando en el fondo del mar y el de peces que va contabilizando todo lo que ve. Por seguridad de buceo nunca nos separamos. Actualmente hemos tenido la dicha de contar con un buzo guía
que es el que nos está colaborando. Si a alguno se le extravía algún utensilio, se le quiebra el lápiz o cualquier cosa que puede pasar debajo del agua, porque debajo del agua hay tantos imprevistos, él nos apoya en eso. Una vez que ustedes deciden el lugar y elaboraron una estructura de trabajo en equipo, ¿qué es lo que hacen abajo? Ya usted me lo adelantó en el primer minuto de nuestra transmisión, pero básicamente, ¿a qué se dedican inmediatamente a hacer? Para que la gente sepa a nivel de profundidades qué es lo que hace uno a uno ustedes, los investigadores. Las parejas toman un punto de inicio. El buzo que lleva la línea de peces, es el que monitorea peces, él lleva la línea, son 50 metros de línea, se aleja del buzo que se queda en donde inicia. Este buzo va contabilizando y poniendo se llaman transectos, que es la línea que nos va a guiar para saber cuál es el área que vamos a monitorear. El de peces va haciendo conteos y videos a lo largo de toda la puesta de la línea, y luego regresa a ver los peces que están un poco más escondidos, que les decimos peces crípticos. Mientras el de invertebrados, desde el inicio, porque el de invertebrados son muchos organismos pequeños, entonces lo que nosotros hacemos es contabilizar, medir y apuntar todo lo que vemos y fotografiar todo lo que no podemos identificar en el momento, para luego tener una sesión como de análisis y poder hablar de las especies que estamos viendo. Uno podría decir, Carol, y esto para la gente que tal vez no está familiarizada con el tema, que cuando hablamos de monitorear e inventariar, es como ir al supermercado o ir a la alacena en el hogar de uno y más o menos ver qué tenemos, cuántas cantidades, qué tipos. Un poco lo que se hace es cuantificar y ver qué tipo de recurso marino tenemos y con qué contamos en el Golfo, en la zona. Eso es básicamente lo que se hace cuando hablamos de inventariar. Inventariamos, contamos y medimos, porque los tamaños también son importantes, porque así podemos identificar si un lugar tiene organismos juveniles, bebés, ¿verdad? Que puede ser un semillero para ya los adultos, y entonces los tamaños para nosotros son bastante importantes. Es igual en peces, aunque es visual, se trata de estimar el tamaño del pez para poder luego obtener como cuánto podría pesar gracias a cálculos matemáticos que nosotros conocemos que podemos implementar. A eso iba. Alguien podría decir, muy bien, van a determinada área de estudio y monitorean. ¿Cómo hacen para extrapolar de tal modo que lo que están muestreando allí sea proyectable en el tiempo y también en el espacio? Las metodologías de hoy permiten hacer esa proyección para generalizar o para concluir o para llegar a hallazgos más globales de la región, Carol. Sí, de hecho, cuando nosotros estamos monitoreando un área marina protegida, hacemos aproximadamente unos 6 transectos. Esos 6 transectos son réplicas del mismo sitio para luego poder hacer un promedio de lo que nosotros estamos viendo. Y luego sacamos cálculos de organismos por metro cuadrado. Entonces podemos hacer una estimación de que en el área en el que estamos trabajando tenemos, por ejemplo, cierta cantidad de peces por cada una de las especies que observamos. Entonces se puede hacer una estimación de todo el área. Carol, en una visita como la de hoy, la que hicimos en la mañana y cuyas imágenes estamos viendo en algún momento en el resumen que elaboraremos y en el avance, el cual también puede ser visitado a través de nuestro canal de YouTube, como qué especies, qué tipos de pez u otros recursos marinos se observaron hoy en la mañana. Me imagino que infinidades, además, con solo ver la tabla de ustedes es impresionante, pero como qué tipo de especies son las más comunes que se vieron en un día de trabajo de campo, digamos, como el de hoy. Nosotros nos enfocamos en arrecifes rocosos. Los arrecifes rocosos tienen segmentos pequeños de coral, tienen muchas esponjas marinas de muchas especies, tienen otros organismos, cangrejos, moluscos como caracoles, almejas, y eso es lo que nosotros andamos buscando, esa diversidad y esa cantidad que nos haga entender si ese lugar es saludable o no. Y a nivel de peces, bueno, no soy como el mejor ejemplo para hablar de peces, ahorita te hablan de peces, pero lo que andamos buscando son especialmente peces carnívoros, ¿verdad? Indicadores de salud ecosistémica, o peces herbívoros también, indicadores de salud ecosistémica, que nos haga entender si ese ecosistema que nosotros estamos viendo está siendo regulado por esos peces carnívoros y hacen una presión al fondo. Entre más carnívoros tengamos nosotros, menos invertebrados tenemos. Al tener menos invertebrados, eso es un índice de salud
ecosistémica. Carol, la pregunta del millón que se hacen todos. ¿La gente entiende claramente después de una explicación como la suya en qué consiste el estudio, el proyecto que se lleva a cabo desde la Escuela de Biología y con el apoyo del SINAC y otras entidades? La pregunta del millón, y esto es importante, se la hago uno porque no sepa y no crea que sea importante, por supuesto que es vital, pero expliquémosle un poco a la gente por qué un trabajo de campo como el de hoy es vital para la salud de nuestros océanos y para nuestra misma sobrevivencia. ¿Por qué es importante un proyecto como el de hoy? No solamente es para nuestra salud y para que el ecosistema esté bien, el gobierno realmente invierte millones en que estas áreas marinas protegidas estén siendo protegidas. Lo que nosotros estamos averiguando es realmente se ve reflejado en los peces. Todo ese dinero que se está invirtiendo el gobierno se ve reflejado en una mejora en el ecosistema. Entonces, al comparar adentro de esa área y si encontramos pocas diferencias afuera, eso significa que no tenemos mucha incidencia en proteger estas áreas. Vamos a separarnos en primera pausa, además que el motor de esta lancha nos anuncia que tenemos por temas técnicos que separarnos. Vendremos con nuestro segundo segmento donde ahondaremos un poco más en este tema y también daremos chance a que la gente del SINAC nos explique por qué están involucrados en este proyecto y lo vital que significa para las políticas institucionales que el Ministerio de Ambiente y Energía tiene. Ya venimos con más. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por seguir con nosotros, tanto a través de la señal que generamos en nuestro canal de YouTube como Una Voz, como en las más de 15 emisoras, sí, 15 emisoras en las que ya estamos en todo el país. Emisoras culturales, emisoras online, emisoras religiosas, emisoras cantonales que amablemente han dispuesto sus frecuencias para prácticamente llegar a todos los rincones del país con temas que atraviesan su vida cotidiana. En la Universidad Nacional nos proponemos divulgar proyectos, iniciativas que tocan su vida cotidiana y este tema que estamos desarrollando hoy aquí, desde el Estero, desde Punta Arenas, desde este precioso lugar, tiene que ver, ya lo va a ver, con su vida cotidiana. Ahorita hicimos un cambio y me acompaña Andrea García. Andrea García es bióloga marina de la Universidad Nacional, que muy amablemente está aquí con nosotros para ampliar y también profundizar sobre esta temática de investigación, de ciencia y que, repetimos, condiciona de alguna manera la vida cotidiana de nosotros porque entre más saludable tengamos nuestros ecosistemas, mejor estaremos como seres humanos. Andrea, ¿cómo se sintió en la gira de hoy? Cuénteme un poco. Bien. Pura con vida. las anécdotas y todo, pero bien. Sobreviviendo. Hoy tuvimos varios imprevistos, lo normal, pero en el mar eso siempre sucede. Y en el mar la vida es más sabrosa. Por supuesto. Dicen. Muy bien. Por supuesto. Andrea, cuéntenos un poco, lo hicimos ahora en una de las entrevistas, pero quiero reiterarlo ahora para que la gente entienda. Cuando ustedes se sumergen, ya tenemos como punto de partida todo lo que Carol nos ha explicado. Cuando llegamos ya a la instancia, a la etapa donde se sumergen ustedes como buzos, ¿cómo es la mecánica? Porque los vimos entrar con unas tablas, con unos lápices, con una lista enorme de especies, ¿verdad? Con sus dibujitos. Y la gente dice, guau, pero ¿y adentro qué hacen con todo ese equipo y con todas esas nomenclaturas y esas listas? Contanos un poco cómo se desarrolla ese trabajo ya submarino, Andrea. Ok. Bueno, primero tenemos que ubicarnos en el transecto, ¿verdad? La persona que va a trabajar la parte de peces se va con la línea que demarca el transecto y conforme él va avanzando, él va viendo lo que hay en la columna de agua y hay que ser como un pulpo porque hay que tener un poco de manos, ¿verdad? Porque entonces él tiene que ir tirando el transecto y a la vez ir apuntando los peces que va viendo en la columna de agua. Y es apuntar, digamos, el número de organismos que va observando, así como la talla. Entonces nosotros andamos con un tubo de PVC que está demarcado, en el caso de los peces cada 5 centímetros y en el caso de los invertebrados cada 2 centímetros.
Entonces, en mi caso, por ejemplo, que yo hago invertebrados, yo entonces empiezo a ver todo lo que haya sobre las rocas. Todo lo que sea invertebrado, que estoy hablando de esponjas, de corales, de ascidias, de moluscos, crustáceos y demás. Entonces yo empiezo a ver todo lo que haya y voy midiendo y apuntando. Entonces, cuando el agua está muy calma, todo maravilloso porque usted puede apoyarse y anotar. Cuando hay corriente, agárrese de la piedra o porque es un vaivén, ¿verdad? Pero ahí vamos, a veces, por ejemplo, yo hoy venía quejándome del lápiz porque el lápiz se me enredaba en el chaleco y demás, pero es parte de lo que tenemos que vivir porque en el agua acomódese como pueda. Andrea, hablando por cierto de contingencias, de dificultades, de factores que naturalmente ustedes enfrentan los investigadores, hoy topamos con uno que por cierto tiene que ver con ciencia también, que son las conocidas mareas rojas, que obstaculizan un poco también la visibilidad. Quería que nos contaras, porque también un poco la idea del programa es contextualizar al público también en estas otras temáticas. ¿Qué es esto de la marea roja? Hablamos oír en el Valle Central mucho sobre esto y a veces nos alarmamos. ¿En qué consiste la marea roja? ¿Qué es lo que vimos hoy? Ok, la marea roja es el nombre popular que se le da a los florecimientos algales. En las aguas, en el mar, en los ríos y demás, hay una comunidad de vegetales microscópicos, que son las microalgas. Cuando el agua se enriquece por algún tipo de nutriente, en este caso pongamos que llevábamos 2 semanas donde había entrado muchísima cantidad de agua de lluvia por los ríos y demás al Golfo de Nicoya, muy posiblemente eso hizo que se enriqueciera en nutrientes. Entonces, ¿qué hizo estas microalgas? Empiezan a reproducirse y entonces, ¿dónde se reproducen? Ellas tienen pigmentos que entonces lo que hacen es colorear el agua. Entonces por eso había zonas donde no se veía tanto, otras donde era el agua café, porque se les llama mareas rojas popularmente, pero una marea roja puede ser de cualquier color, puede ser verde, puede ser roja, puede ser marrón, como la que vimos hoy, un poquito más café. Y eso es lo que hace también, ya la hora, digamos, cómo nos afectaba hoy a nosotros el monitoreo, que bloqueaba por completo la entrada de luz. Entonces eso dificulta mucho la visibilidad. Y en el caso, por ejemplo, del monitoreo de invertebrados, como nosotros estamos pegados a las rocas, de ahí no nos afecta tanto, pero para los que tienen que ir viendo los peces en la columna de agua, imagínate, es muy complicado porque además del sedimento que hay por la entrada de agua dulce, también había marea roja. Andrea, ¿y la marea roja puede tener implicaciones para las especies que están ahí? Es decir, ¿los peces pueden empezar a morir o no? ¿Es nada más un tema del fenómeno de las microalgas? No, resulta que a veces las mareas rojas son organismos que generan oxígeno, pero donde hay tantísimos, lo que hacen es generar procesos de lo que se llama anoxia, falta de oxígeno, porque hay tantos taxos que bloquean por completo el proceso de la fotosíntesis. Entonces, esto es lo que repercute entonces en zonas, por ejemplo en calderas, muy común que se dé durante una marea roja la muerte de peces, porque lo que hacen es eliminar el oxígeno del agua, porque hay tantos organismos que en vez de producir oxígeno lo que hacen es respirarlo, entonces lo agotan como tal. Andrea, superados todas estas dificultades entre las cuales está la marea roja, les vimos a ustedes subir de nuevo la lancha, pero entiendo que luego vendrá un trabajo como de interpretación, cruce de datos, ustedes se sentarán en sus laboratorios, en sus oficinas con sus laptops a empezar a levantar estadísticas. Es así, porque lo que tendría yo temor es que la gente vaya a creer que el trabajo de ustedes acabó ahí, nada más en el buceo. Ahora viene una parte final que es además fundamental. Fundamental. Ahora nos tenemos que sentar todos los buzos y pasar todos los datos a una base de datos ya estructurada, donde identificamos a cada organismo por familia, toda la taxonomía de ese organismo, para poder después hacer los análisis estadísticos y los análisis biológicos y demás que nos permitan poder dar esa interpretación hacia si realmente hay un estado, cuál es el estado de salud de los ecosistemas que estamos evaluando. Entonces nosotros ahora nos sentamos y entonces, digamos, las 3 personas de invertebrados tenemos que conceptuar qué fue lo que vimos. Entonces digamos que el coral que vio Carol es el mismo coral que yo vi y que vio la otra compañera. Y así igual la gente de peces. Andrea, antes de finalizar, porque yo sé que ya ahorita me hacen la ceñita de los 10 minutos,
no quiero irme sin hacerle una pregunta que tiene que ver con, y siempre me encanta en los programas de Una Voz, preguntarle al académico lo siguiente. ¿Qué significa la biología marina para usted? Se lo digo porque cuando la gente va a ver el programa, más de un chiquillo va a estar diciendo, yo quiero estudiar eso, me encanta, me encantan las tomas, me encanta lo que hacen, yo quiero hacerme biólogo marino. ¿Qué consejo le darías vos? Porque yo me imagino que vos casualmente nunca traicionaste esa vocación, ¿verdad? Esa de que tenés, no sé si tal vez hasta de niña, ahora me lo vas a contar, de adolescente. Quiero que nos devolvamos para que me contestes la pregunta a ese momento de tu vida donde descubriste esa vocación, ¿dónde sentís que la descubriste? ¿A qué etapa de tu edad? ¿Y cómo fue que te inclinaste a eso? ¿Hubo un apoyo familiar? ¿Lo viste en un libro? ¿Lo viste en una película? ¿Lo viste en una entrevista? Un poco para que se motive, ¿verdad? Las nuevas generaciones que vayan a estar observando estas entrevistas. Contanos acerca de tu caso, Andrea. Mira, yo empecé, digamos, desde muy niña, yo de siempre quería como algo de ciencias. De chiquita decía que iba a ser la primera mujer en vivir en la luna, iba a ser astronauta. Después entré por el lado de la microbiología hasta que una tía me dijo, ay, usted va a dedicar a analizar caca. Y yo, ¿cómo? Entonces cambié. Y me encantaban, cuando yo era niña, daban aquellos programas del Planeta Azul de Jacques Cousteau. Y digamos como que, y el mar siempre me encantó. Y ahí empecé como a averiguar y averiguar. Y como a los 12, 13 años descubrí la biología marina, no me acuerdo ni cómo, pero ahí se me metió entre ceja y ceja que yo quería ser bióloga marina. A tal punto que cuando ya estaba en quinto año, yo dije, yo entro a biología marina y en la Universidad Nacional. Y ahí entré, porque esa era mi convicción. Y lo confirmaste con el tiempo, que que esos latidos de tu corazón estaban bien direccionados. Exactamente. Para mí la biología marina es todo un misterio. En el mar hay tanto que investigar y tanto que todavía falta por descubrir, que yo creo que esa es mi principal motivación. Tu pasión. Es mi pasión. Yo creo que yo soy fiel de que si eso es lo que uno quiere estudiar, tiene que hacerlo. Yo tuve muchos detractores, pero aquí estoy, y yo creo que cuando uno le gusta algo y lo hace bien, va a conseguir el trabajo, porque ese es un temor también, y no solo en biología marina, sino en cualquier carrera, ¿verdad? ¿Voy a conseguir trabajo? Si uno es bueno y tiene fe en lo que uno hace, yo creo que se puede posicionar. Entonces, bienvenido a aquel biólogo marino de corazón que lo quiera vivir. El mar da tantas posibilidades que bienvenidos todos los biólogos marinos. Qué carga. Andrea García, bióloga marina, sello UNA. Y ya vamos a venir, después de la siguiente pausa, con un muchacho sello SINAC, que nos va a contar también cómo el Estado, a través del MINAE, a través del SINAC, se integra, se vincula a este tipo de esfuerzos y de investigaciones. Con estas palabras maravillosas de una vocación que no debe traicionarse, de sueños que se tienen que perseguir hasta el final, nos vamos a ir a nuestra segunda pausa y venimos con más de Una Voz, recordándoles siempre que nos pueden seguir a través de nuestro canal en YouTube, aparecemos como Una Voz, a través de nuestro Facebook y también en más de 15 emisoras, la mayoría de ellas online y rurales, que se localizan en distintas partes del país. Nos separamos y venimos con nuestro último segmento acá desde el Estero, en Punta Arenas. Si sienten que se mueve la toma un poco, es porque estamos en una plataforma, en un muelle, y además si nos ven, ya alguien va a decir por ahí en redes sociales, en estas fachas, no son fachas, es la vestimenta de gente que trabaja en alta mar, de biólogos marinos. Venimos llegando casualmente de una navegación, de una gira, y por eso estamos con estos vestuarios tan elegantes. Nos separamos y venimos con más de Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Les saludamos de nuevo en nuestro último segmento desde el Estero en Punta Arenas. Estamos hoy acá con Una Voz. ¿Por qué? Porque el tema que tenemos hoy tiene que ver con océanos, con nuestro mar y cómo la salud de ellos, de este importante ecosistema, determina la salud del planeta entero. Medir, monitorear, inventariar
cómo está este paciente que se llama mar, es importantísimo. Por ello, la Universidad Nacional desarrolla una serie de proyectos, de iniciativas claves en el Golfo de Nicoya y en otras partes de la costa pacífica y atlántica, iniciativa que hoy vinimos a acompañar con una voz. Cambiamos en nuestro último segmento y está hoy con nosotros Andrés Jiménez. Andrés es funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, del MINAE. Es una entidad del Estado directamente vinculada, es un socio estratégico, diríamos, de la Universidad Nacional en todos estos esfuerzos e iniciativas. Andrés, bienvenido. ¿Cómo te sentiste hoy en la gira? También comienzo por ahí. Para mí como que todo es nuevo, ustedes es muy habitual, es casi diario, pero ¿cómo sentiste la gira de hoy? Buenas tardes. Buenas tardes, no, excelente. Siempre ir al mar, aunque sea la misma actividad de abordar una embarcación y llegar al punto, pero siempre es diferente, siempre es muy interesante. Andrés, contanos un poco, ya con Andrea y con Carol lo hemos introducido un poco el tema, pero queremos conocer desde el punto de vista del SINAC, en qué consiste el rol, el papel que ustedes juegan como ministerio, como sistema, para echar a andar proyectos tan maravillosos como el que hemos visto el día de hoy, Andrés. Bueno, en algún momento el Estado le pregunta al SINAC que cuál es el estado de conservación de los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, que se han protegido por más de 55 años. Y el SINAC no logra dar una respuesta correcta a ese. O sea, hay información que falta para poder dar una respuesta a cómo están esos ecosistemas que se protegen en nuestras áreas protegidas. Ahí es cuando se inician los programas nacionales de monitoreo ecológico, conocidos como PRONAMEC, en donde se capacitan a funcionarios del sistema, a guardaparques de campo, para, con el apoyo de instituciones como la Universidad Nacional y otras universidades, monitorear estos ecosistemas que están dentro de áreas silvestres protegidas. Ese es como el objetivo, ¿verdad? Entonces tenemos un cuestionamiento de cuál es el estado de conservación de estos ecosistemas, y es cuando ya ingresa entonces el SINAC a crear protocolos de monitoreo. Protocolos son como manuales sobre cómo monitoreo yo playas rocosas, cómo monitoreo playas arenosas, perdón, cómo monitoreo arrecifes coralinos, cómo monitoreo arrecifes rocosos, cómo monitoreo las playas de anidación de tortugas, cómo monitoreamos cetáceos, y vienen próximamente ya lo que son monitoreo de ecosistemas terrestres, como donde se van a utilizar posiblemente aves o bosques, y bueno, también uno que está por venir también es el de manglares. Andrés, aunque es muy preliminar y me imagino que hay muchos de estos trabajos de campo, investigaciones en marcha apenas o iniciando apenas, ustedes ya empiezan a detectar algunas cosas, ya sea favorables o no favorables. Uno podría hablar de zonas que comienzan a recuperarse, o por qué no, zonas donde sorpresivamente empiezan ustedes a encontrar elementos que son una señal tal vez de alerta de que podría estar desmejorando la situación, o es muy preliminar todavía concluir cosas. Ustedes ya empiezan a ver algún síntoma, algún indicio. Bueno, yo podría hablarte en el caso de Cabo Blanco, en donde ya hicimos monitoreo dentro del área protegida, y también hicimos monitoreo fuera de esta área silvestre protegida. Hoy lo que hicimos hoy era parte de ese monitoreo fuera, pero ya teníamos datos de otro sitio fuera, y las diferencias eran bastante considerables. Dentro de Cabo Blanco pues era un ecosistema más sano, con mayor biodiversidad, en relación al sitio que fuimos, que es un sitio como más abierto, más utilizado para la pesca, y pudimos detectar que sí, que evidentemente al menos en Cabo Blanco sí tenemos ecosistema marino mejor representado que fuera del área protegida. Y básicamente eso es lo que queremos también, detectar en todas las áreas silvestres protegidas del país. Andrés, ahora cuando yo te introduje en la entrevista hablé de socios estratégicos. Me imagino que dándole la vuelta a la tortilla, además de socios estratégicos, hay amenazas, podrían llamarse debilidades. En temas marinos, ¿cuáles son las principales amenazas que hoy enfrenta el Estado costarricense? No sé si de ellas podrían ir desde a veces tema de presupuesto, ¿verdad? Que a veces uno quisiera tener más recurso humano, más recursos, más infraestructura para proteger. No sé si a nivel de pescadores, sin generalizar, habrá algunas prácticas que sean condicionantes de esos ecosistemas. Si uno pudiera enumerar
o comentar cuáles son las amenazas más importantes que tienen nuestros ecosistemas marinos por su experiencia y los trabajos que han hecho, ¿cuáles podríamos anotar, Andrés? A lo interno yo podría mencionar que que hay falta capacidad en el sistema para dar un control adecuado dentro de las áreas marinas. A pesar de que se han hecho esfuerzos por conseguir embarcaciones y capacitar funcionarios para que sean ellos los que lo operen y poder hacer el control y protección marino, sí nos hace falta más personal, más equipo, y no solo decir la lancha, también se necesita infraestructura para accesar al mar, se necesita el mantenimiento adecuado de esas embarcaciones. Entonces, a lo interno yo diría que hay una falta de recursos, tanto humano como de equipo. Y ya si hablamos a lo externo, sí estamos hablando de que la pesca ilegal existe y seguirá existiendo, a menos que haya una mejor educación en el ciudadano, y también se mejore el control y protección que se realiza en áreas silvestres protegidas. Pero en este momento la presión que tenemos es la pesca ilegal. ¿Qué posibilidades, Andrés, teniendo como punto de partida estos dos grandes amenazas que hay, la que tiene que ver con el tema de las capacidades o no instaladas del SINAC y la que tiene que ver con los pescadores o la pesca? ¿Qué posibilidades hay, y no sé si ya se han echado a andar proyectos en esa dirección, de revertir la situación de tal modo que las comunidades terminen siendo aliadas? ¿Es la capacitación, es la educación, es el trabajo comunal un vínculo clave que podría desarrollarse a futuro, o al menos ya se está desarrollando, para ganarnos a las comunidades y que terminen siendo ellas guardianes de casualmente el recurso que les va a dar de comer a ellas mismas y a nosotros? ¿Qué hablan entre ustedes? ¿Qué comentan entre ustedes, Andrés, sobre una posibilidad de este tipo? Sí, sin lugar a duda, el tema de incluir a las comunidades en los temas de conservación es súper importante. No puede haber conservación sin que la sociedad civil esté involucrada. No es un asunto solo del SINAC como tal o del MINAE, es un asunto de todos los costarricenses. Los recursos naturales son de todos. Nosotros solo somos el ente encargado de su protección y su gestión adecuada, pero las comunidades son esenciales en esto. Durante muchos años el pensamiento de conservación en el país ha sido de espaldas al mar, siempre viendo el bosque, y logramos muchos avances en temas de protección del recurso terrestre. Sin embargo, tuvimos que ya darnos la vuelta y decir, bueno, resulta que también en el mar tenemos ecosistemas muy importantes que tenemos que proteger, recursos muy valiosos y recursos que son aprovechados por el ser humano. O sea, en un bosque podemos decir que protegemos esto y aquí nadie va a sacar nada. En el mar hay recursos como los peces que son de aprovechamiento y de consumo de todo el país. Entonces, actualmente hay categorías de manejo que se están implementando para la creación de nuevas áreas silvestres protegidas, que son las áreas marinas de manejo y las reservas marinas. Y estas tienen una particularidad, que es que se trabaja de lleno con la gente. O sea, desde que se inicia el proceso para la posible creación de un área nueva marina de manejo, se inicia trabajando con la gente, con las comunidades vecinas, con los pescadores, con las fuerzas vivas de esas comunidades, para que sea con ellas que se impulse la creación y el manejo posterior de ese sitio. Entonces creo que es un avance importante en el país, en el involucramiento de la sociedad en la gestión de áreas silvestres protegidas, en particular marinas. Muy bien, agradecido, Andrés, de verdad, no solo por estar aquí con nosotros en cámara, sino por habernos acompañado y también de alguna forma nosotros empaparnos literalmente de lo que Universidad Nacional y lo de que SINAC hacen en un matrimonio, digámoslo así, un asocio estratégico para tenderle una mano al océano, ¿verdad? Que es también nuestra casa, Andrés, agradecido, de verdad. Claro, con mucho gusto, y nada más también recordar que en este momento el SINAC está con convenio con la Universidad Nacional para implementar estos monitoreos no solo en el mar, sino en otros ecosistemas. Entonces estamos de la mano, caminando de la mano entre el SINAC y con las demás instituciones públicas, incluyendo las universidades. Y de esta manera vamos a concluir el programa advirtiendo nuevamente, porque ya siempre habrán algunos comentarios en redes sociales de por qué estamos así. Estamos vestidos así porque venimos saliendo literalmente del mar. Venimos con Andrea, con Carol, con Andrés, con Diego,
¿Quiénes más estaban por ahí? Si me recuerdan algunos nombres. Fausto, estaba también el capitán, ¿verdad? Yamilet, Jania, Roberto, ¿verdad? Toda la gallada que nos acompañó literalmente en este viaje, en esta expedición, y por eso venimos saliendo del mar así, y nos agarraron así, e hicimos el programa así, que esperamos hayan disfrutado. Y los invito a dos cosas antes de despedir. Primero, a que miren en los siguientes 2-3 minutos un resumen, un avance que recopila los momentos más importantes de el reportaje que estamos elaborando, de la entrevista y la visita que hicimos casualmente al Golfo de Nicoya, y particularmente las inmediaciones, las cercanías, los alrededores de la isla Tortuga. Y también quiero invitarlos a que después del resumen repasen en la parte sonora una cápsula histórica que el INA, Instituto Nacional de Aprendizaje, y la Escuela de Historia han preparado. Son cápsulas históricas con las que nos gusta de vez en cuando cerrar el programa Una Voz, y que nos trasladan a la forma en que vivían nuestros abuelos hace ya más de un siglo, de quienes, por cierto, tenemos que aprender mucho. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos también la próxima semana con más de Una Voz. Aquí ustedes con este tipo de estudios deducen un poco la salud del océano. La salud de nuestras costas, sí. Y vemos que la biodiversidad es más rica en área protegida que aquí, por ejemplo. Podemos decir que los esfuerzos que estamos haciendo han sido exitosos. Si no es así, es como una alerta que nos dice, bueno, hay que mejorar. Esta es una lista de más o menos unas 60 especies comunes, pero no quiere decir que vamos a encontrar solo estas, puede que encontremos otras. Entonces aquí vamos anotando el número de cada organismo que vemos. Son lábridos, se vieron un poco de peces ángel también, bastantes damiselas. Pero el sensor genera 2 ondas en forma de cono y puede leer entonces e interpretar lo que está pasando a los lados de la lancha. Contabilizar, medir y apuntar todo lo que vemos y fotografiar todo lo que no podemos identificar. Durante muchos años el pensamiento de conservación en el país ha sido de espaldas al mar. Es la educación, es el trabajo comunal, un vínculo clave que podría desarrollarse a futuro, o al menos ya se está desarrollando, para ganarnos a las comunidades y que terminen siendo ellas guardianes de casualmente el recurso que les va a dar de comer a ellas mismas y a nosotros. Y cómo la salud de ellos, de este importante ecosistema, determina la salud del planeta entero. Medir, monitorear, inventariar cómo está este paciente que se llama mar es importantísimo. Por ello, la Universidad Nacional desarrolla una serie de proyectos, de iniciativas claves en el Golfo de Nicoya y en otras partes de la costa pacífica y atlántica. San José en los tiempos del tranvía. Buenas, Tomás Miranda para servirle. Yo fui motorista del antiguo tranvía de San José. Creo que es bueno recordar esa época, los primeros 50 años del siglo XX, porque un pueblo sin memoria fácilmente pierde el rumbo. ¿Me acompaña? Hoy, la música antes de la radio.
A principios del siglo XX, los gramófonos o victrolas y las orquestas extranjeras habían ido cambiando los gustos musicales en San José. Antes de la generalización de la radio, la música en las casas era ejecutada por uno o más miembros de la familia, junto con amigos que aprendían a tocar algún instrumento. De ahí, Tomás, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal, José Rafael? Qué raro verte de pasajero y no de motorista del tranvía. Uno también tiene derecho a descansar, ¿no te parece? ¿Siempre te gusta darle a la música? Pues sí, pero ahora que estoy casado, solo de vez en cuando y en la casa. ¿Y vos? Recuerdo que vos cantabas. Tu papá tocaba marimba con un hermano y te ponían con unas maraquillas a hacer bulla. Ah, a hacer bulla. No fregues, si me la jugaba bien para ser tan huila. ¿Y qué le pasó a la mandolina? Es que la había llevado a arreglar porque se me golpeó. ¿Por qué no te llegas este sábado en la noche después de que termines en la zapatería? Vamos a hacer una reunioncita. Por eso quería reparar la mandolina. Llegan unos primos y armamos la gozadera. Tomamos unos ponchecitos, comemos y bailamos con las señoras. ¿Cómo la ves? Muchas gracias, me gustaría. Pero primero tengo que ver si tengo toque este sábado. ¿Cómo? Ah, es que ahora estoy metiéndome a una orquestita, la del maestro Villalobos. Vieras que aprendí clarinete y me rebusco unos pesos tocando algunas noches. Entonces, vos sos todo un músico que anda matando chivos, como dicen los de la profesión. Y decime, ¿qué tocan y a dónde? Tocamos lo de ahora, lo de 1925, Charleston, Fox, tango, también valses y polcas. Vamos a salones de baile. A veces vamos a provincias y en verano, especialmente a Punta Arenas. ¿Y cómo haces con tu trabajo? Ay, don Chalo me da permiso en la zapatería. ¿Cómo ha cambiado la música, José Rafael? Pues sí, yo creo que ha influido mucho en esto los discos que tocan en las vitrolas y también las películas, que aunque no tienen sonido, muestran cómo se baila en otros países, además de las orquestas extranjeras que pasan por el país. Sí, es cierto. Acordate que los papás de uno tocaban murgas, cumbias, valses, valsecitos, puntos y polcas. Por dicha, uno sabe leer música y puede estar al día con las partituras que se consiguen en el comercio. Bueno, nosotros todavía en casa tocamos alguna de esa música de antes. Algo como esto. Ah, sí, pero eso ya ni se oye en los salones. Por eso mismo, llegate cuando podás y nos enseñás algunos volados para tocar lo nuevo. Sí. Bueno, adiós, Tomás. Adiós, José Rafael. La producción y reproducción de música nacional o extranjera era muy rica. El influjo extranjero creció a partir de la década del 20 y más aún del 30, mediante la radio y el cine sonoro. En las décadas del 30 y el 40 se entronizaron los boleros y buena parte de la música tropical cubana, igual que las rancheras mexicanas. Hemos presentado San José en los tiempos del tranvía. Una producción de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, el Centro de Locución del Instituto Nacional de Aprendizaje y el Teatro de la Mente, en colaboración con esta emisora.
voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono.